Muy buenas tardes, mis hermanos. Bendiciones a todos. Dios les guarde, Dios les bendiga. Les tengo que decir que hoy es uno de los días más importantes como pastor. Hoy les quiero compartir una de las verdades más espectaculares, más extraordinarias que he recibido. Así que imagínense ustedes lo que estoy diciendo. Los que me escuchan de hace mucho tiempo saben a qué me refiero cuando ocurren este tipo de cosas dentro de la iglesia. Yo insisto una y otra vez más, mis queridos hermanos, que el propósito de Dios con nosotros, particularmente con la Iglesia Embajada Cristiana, no está ir más allá de descubrir eso que una vez el Señor nos dio en una palabra profética ya hace muchos años, que Él nos daría los tesoros escondidos. Y subrayo la palabra escondido, ¿no? Eso lo dice el profeta Isaías en el capítulo 45, verso 2 al verso 7. Dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor a mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Es un privilegio, de verdad, servir al Señor, hermanos. Es un privilegio esta fecha, anótenla hoy, 1 de noviembre del año 2020. Porque la palabra de Dios que usted va a recibir hoy es eso que dice allí en Isaías 45. Son tesoros escondidos, literalmente, así lo digo. Tesoros escondidos y secretos muy, muy guardados. Ustedes se sorprenderán, por ejemplo, cuando fue esa persecución que tuvo el pueblo de Dios en Egipto, cómo empezaron a matar los niños, ¿no? Ustedes recordarán lo que ocurrió. Y Moisés, que iba a ser el líder, lo colocaron en una canastica y lo enviaron por el río. Moisés llegó a casa del faraón. Allá lo recogieron y allá en la casa de faraón criaron, cuidaron, guardaron, alimentaron, educaron a Moisés. ¿Dónde escondió Dios al que iba a liberar a la nación de Israel? En la misma casa del que lo quería matar. Faraón todos los días incluso jugaba con ese niño, seguramente. Su hija, que era la quien lo había adoptado, lo crió como un hijo y no se dio cuenta que ahí estaba escondido frente a su nariz el libertador de Israel. Yo creo, hermanos, que Dios lo ha puesto todo para nosotros. Dios es un Dios que sacia al que tiene hambre. Es un Dios que se deja hallar de aquel que le busca. No del perfecto, porque no somos perfectos. Pero sí, mis hermanos, de verdad, esto pareciera, hoy yo mismo me preguntaba y yo me decía: Señor, esto es increíble, es increíble. Y por eso los invito a que me acompañen, porque este momento sea un momento sagrado, ¿saben? Sea un momento para que todos nosotros estemos ahí, aquí, como si estuvieras mejor que estar en el templo, mejor que estar en el lugar en donde depende tu vida.
y que si te distraes te mueres. Hoy te invito de todo corazón a que si no estás viendo la prédica por celular, sino la estás viendo en un computador, en un televisor, tú apagues tu celular, tú cierres la puerta, tú te dediques este tiempo a escuchar lo que el Señor quiere revelarte hoy, a tener el privilegio de escuchar esto que Dios tiene para nosotros. Por favor, ayúdenme ahora, ayúdenme, oren por mí en este momento. Estaba diciendo al Señor hace unos minutos, Señor, ayúdame a ser ese instrumento que tú quieres que yo sea, porque esta palabra no es solo para mí, es también para ti y para todo aquel que demande de ti una respuesta sobre Dios. Y sin lugar a dudas, mis hermanos, es como dice Romanos 10, está tan cerca de ti, que les invito a que el Señor, oremos al Señor para que el Señor abra nuestros ojos, disponga nuestro corazón para que Él haga su obra en nosotros. Lo necesitamos. Necesitamos ser una generación que crea, pero que también sea fiel a Dios, que confíe en Dios, que descanse en Dios. No les miento, de verdad es un privilegio para mí como pastor predicar una palabra como la de hoy. Me siento casi sin palabras. Y le doy gracias a Dios por permitirme ser alimentado de esa forma. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Y venimos en esta tarde, Señor, a este día, el día señalado por ti para revelarnos tu palabra, para enseñarnos tu palabra. Por eso, Señor, te ruego que en el nombre de tu Hijo Jesús, la tierra sobre la cual tú derramas esta palabra sea tierra buena. Reprende, Señor, por nosotros al devorador. Hazle saber por medio de la iglesia, Señor, que no nos puede tocar, que no nos puede robar, que no nos puede maldecir, y que tu palabra florezca y dé fruto al 100 por 1, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que tu nombre sea glorificado, que sea dado a conocer la grandeza de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad, de tu verdad, de tu justicia, de tu rectitud, de tu santidad, Señor. Y si nos escogiste a nosotros para que a través de la locura de la predicación esta noticia revolucionara el mundo, se corrigieran esos caminos torcidos, Señor, se abrieran las puertas de bronce, se destruyeran los cerrojos de hierro y nos dieras esos tesoros escondidos, Señor, y los secretos muy guardados, entonces, Señor, que no seamos inferiores a ese llamado que tú nos estás haciendo. En el nombre de Jesús. Te pido por todos los hermanos que están ahí, por su salud, por su vida, por su provisión, por todo lo que necesitamos, porque tu palabra dice, Señor, que hallándote a ti encontramos todo lo demás. Así que creo, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros y grandes cosas harás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, les tengo también una sorpresa. Creo que fue una señal muy bonita también de parte de Dios con la orquesta. La orquesta ha estado trabajando maravillosamente. Yo les agradezco profundamente el esfuerzo y debemos orar por todos ellos, mis hermanos, por el esfuerzo que han hecho de grabar en estos días. Esta grabación me encantó. Se nota esa disposición, se nota ese corazón para Dios. Y yo los bendigo, orquesta. Gracias, Juan Carlos, y gracias a cada uno de ustedes que comparten los dones que Dios les dio, cada uno haciendo lo que le toca para administrar el reino. Así que en primicia, también hoy tenemos una nueva canción y ahí vamos formando nuestra biblioteca
de música, nuestra, bueno, no se dice biblioteca, es discoteca de música para los cultos. Así que sin más, vamos a escuchar esta preciosa canción, ese esfuerzo que hicieron los hermanos de la orquesta, pero sobre todo para que usted y yo en este momento adoremos a Dios. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre
valió la pena. Oh, oh Señor, oh mi Dios. Hay poder. Amén y amén. Gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Jesús. Esa sangre nos habla y habla muchísimo mejor que la sangre de Abel. Qué bendición, ¿verdad? Un aplauso pues para el Señor. Si estuviéramos en la iglesia, en el templo, un aplauso para el Señor y un aplauso también para cada uno de los miembros de la orquesta. De verdad, muchísimas gracias, muchachos. Esta vez se nota. Es que las cosas son diferentes cuando son diferentes. De verdad, un abrazo para todos y cada uno de ustedes, para los de la edición, para Diego, que el trabajo de Diego fue incansable, extraordinario. De todos y cada uno de ustedes, el empeño, de verdad, muchas gracias, Dios los bendiga. Les decía, hermanos, que este es un día muy especial, muy especial para mí. Es de esos días que uno dice que no tiene palabras, ¿no? Que uno se para delante del púlpito, porque para mí este es el púlpito, o tal vez no, ustedes no vean un atril, tal vez no vean al fondo las cortinas y la orquesta, pero aquí está el corazón para el Señor, y eso es lo más importante. Para mí es el púlpito, es aquí adentro, y esto pues nos da la pandemia y todo esto nos ha dado una nueva manera de ver las cosas, ¿no? De no ver las apariencias y ver la profundidad. De verdad, mis hermanos, les invito a que incline su rostro ahí en donde está y clame al Señor hoy. Dígale al Señor que lo tenga por digno de ese llamamiento. Dígale al Señor que usted quiere conocerle. Yo sé que usted necesita un milagro. Yo también necesito muchos milagros, pero no podemos adorar al que no conocemos. No podemos seguir y servir al que no conocemos. Dios no puede ser un convidado de piedra, una estatua de yeso. Es mucho más que eso. Mucho más que una imaginación, que un pensamiento, que una idea. Dios tiene que ser real para nosotros. Y hoy pidámosle al Señor eso, hermanos. Allá en donde está, incline su rostro y dígale: Señor, necesito de ti. Necesito esas palabras que transformen mi vida. Necesito esas palabras que cambie mi manera de pensar, mi esclavitud, que cambie mi modo de ser, que transforme mi vida, que haga mi vida una vida que sirva para ti, que proclame tu honra, tu gloria, tu majestad, todo lo que tú eres, Señor. Enséñame, Señor. Tengo hambre de ti, tengo sed de ti. Señor, glorifícate como nunca antes, Señor, en medio de tu pueblo. Glorifícate ahora, Señor. Por favor, invocamos el nombre de Jesucristo aquí en este lugar, en los aires de Oiva,
en esta transmisión, en cada corazón, en cada familia, en cada casa que está reunida allí, para que la gloria de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, llegue a cada uno de nosotros, fuerzas del cielo lleguen a nuestra vida, a nuestra alma, y vivamos para la honra y gloria de su nombre. Amén y amén. Si ustedes recuerdan, los que vieron la transmisión de el conversatorio de la Biblia, hermanos, había una pregunta, y la pregunta es ¿qué es la Biblia, no? ¿Qué era la Biblia? ¿Por qué es importante la Biblia? Yo recuerdo cuando expliqué muchas veces en la iglesia que la Biblia era un mapa, que la Biblia era un manual de instrucciones. De hecho, pues yo pensaba que la Biblia era la norma de comportamiento para nosotros y que la obediencia tenía que ser a esas disposiciones que estaban allí en la Biblia. Después de muchos años, mis hermanos, empecé a darme cuenta que el ser humano no puede obedecer por sí mismo. Nosotros no podemos obedecer por nosotros mismos. Fue una frustración tremenda de comprometerme con Dios una y otra vez, de llorar, de clamar, de sentirme que Dios me había abandonado y volver uno a escuchar esas palabras solo, porque esto me ha tocado a mí prácticamente solo, con Dios. Y yo no entendía por qué Él me levantaba cada vez que yo caía, no entendía por qué Él me tomaba de los brazos y me decía que me amaba. Y yo decía, pero Señor, yo con estos pensamientos, yo con esta forma de ser, yo no merecería ser hijo tuyo, yo no soy ese santo. ¿Por qué me sigues usando? ¿Por qué me das tanto? Y el Señor solo me decía, persevera, 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 mi amor es más grande, bástate mi gracia, todo lo que sucede es para bien. Y ustedes me conocen, iglesia, los que nos congregamos aquí en Oiva me conocen, cómo ha sido todo ese proceso de búsqueda, de llamar, de escudriñar, de centrarnos en la palabra y tomar la palabra como la fuente de vida, hasta que Dios me mostró que la Biblia no era, pues obvio, es un manual de instrucciones, lo podemos llamar así, pero la Biblia es la revelación de Dios. A través de la palabra de Dios, a través de los actos, de los acontecimientos, descubrimos a Dios, descubrimos quién es Dios. Para mí, lo que hablamos de los atributos, ¿recuerdan? Eso fue este año, de los atributos de Dios, y estuvimos en los devocionales y estuvimos en las prédicas, y fue algo que compartí también con los pastores de Latinoamérica sobre los atributos de Dios, cómo vemos a Dios, cómo la Biblia nos muestra quién es ese Dios. Empezó una gran diferencia, a verle por su comportamiento, por lo que pasaba en la historia, por lo que ocurrió con cada uno de los patriarcas, con los reyes, con el Señor Jesucristo, con Pablo. Todo lo que describía en realidad no eran órdenes para mí ya, sino era ver el carácter de Dios, ver esa santidad de Dios que nos mandó a nosotros a vivir. Yo les invito hoy, mis hermanos, a que abran su Biblia en Efesios capítulo 1, verso 3 al 5. Efesios 1, verso 3 al 5. Vamos a abrir la palabra de Dios. Si usted está ya en su casa, con su familia, cerciórese de que todos están allí en Efesios capítulo 1, verso 3 al 5. Qué libro tan extraordinario, ¿no, hermanos? Efesios nos ha enseñado tanto desde el año pasado, que para mí es un honor de verdad saborear cada palabra de ese libro. Bueno, la palabra de Dios nos dice allí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén.
son las palabras, mis hermanos, que como uno no entiende, que como uno no logra comprender, uno las recuerda, uno las lee, pero uno no las comprende, y cuando uno no comprende ni puede usar, ni puede analizar, ni puede evaluar, ni puede hacer nada, prácticamente el conocimiento queda relegado a simplemente datos. Y Dios ha sido bueno con nosotros, mis hermanos, al mostrarnos en su palabra detalles muy importantes. Primero, la Biblia nos dice allí que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces está claro que desde los lugares celestiales en Cristo Jesús hemos sido bendecidos. Amén. Es una verdad. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Pero si usted se fija, el verso 4 dice, según nos escogió. Y aquí hay una gran dificultad que hay dentro del cuerpo cristiano cuando analizamos esta parte de la escritura, según nos escogió antes de la fundación del mundo. Y esto da origen a una teoría, por decirlo así, que se llama la predestinación. Yo hoy puedo entender que como está planteada la predestinación, es decir, que a unos Dios escogió para sí ser salvos y a otros no. Eso es lo que dice esta posición, predestinación. Pues yo hoy estoy más convencido de que no se trata de eso. Vamos a verlo con todo el corazón, vamos a verlo hoy con la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, para que usted se dé cuenta de qué se trata esto. No es que Dios haya escogido unos para que se pierdan y otros para que no. Y dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Otros dicen, pues simplemente a uno nos escogió para seguirlo. Y dice que en el amor habiéndonos predestinado, miren, por eso es que se habla de esto, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de la voluntad. Entonces, erróneamente muchos dicen, no, Dios así quiso, Dios quiso escoger a unos para adoptarlos como hijos y a otros no los escogió y esos no son los que se salvan. No, esa no es, eso está fuera del contexto general de la Biblia. Y hoy pretendo, con la ayuda de Dios, darles tremenda noticia a cada uno de ustedes. Bien, para hacer un resumen un poquito y entrar en contexto, mis hermanos, recuerden que Gálatas 4:24 nos dice que las dos mujeres de Abraham, hablando de Sara y Agar, representaban los dos pactos. Una representaba el pacto del monte Sinaí y la otra de Jerusalén, la otra el monte de Sión. Y nos dice que un pacto, que el pacto de la promesa dado a Abraham fue de manera incondicional, es decir, no lo casó con nada, no lo esclavizó. Fue dado a Abraham, fue llamado el pacto de la gracia, es el evangelio en sí mismo, por medio de Sara, es el llamado nuevo pacto y está destinado a llegar a la Jerusalén celestial y corresponde al monte de Sión en Hebreos capítulo 12, verso 22 al verso 24. Mientras que la descendencia de Agar, de Ismael, fue un pacto condicional, fue un pacto que fue dado a Moisés, fue un pacto por las escrituras, por eso fue condicional, se le llamó el pacto de la ley, fue por medio de Agar, recibe el nombre del viejo pacto y la promesa era darle esa tierra nueva, ese Jerusalén terrenal, y fue dado allí en el monte Sinaí. Entonces hay una gran diferencia entre nosotros guiarnos por la ley a guiarnos por la gracia o por la promesa. Y la descendencia fue establecida fue por el pacto de la promesa.
De manera que nosotros estamos muy bendecidos porque efectivamente a nosotros nos corresponde vivir por promesas, porque fue una promesa que Dios le dio y no fue por la condición de cumplir, porque nadie pudo cumplir. Entonces, muchas veces uno escucha predicadores que dicen, tenemos que cumplir para ser salvos. Mis hermanos, nadie pudo, solo el Señor Jesucristo. Y entonces, ¿cómo es que le ponemos la obediencia allí, verdad? Viene ese problema. Entonces, ¿y cómo? Entonces no tenemos que obedecer. Y esa fue la discusión en Romanos con el apóstol Pablo, que lo acusaban de que ya podíamos hacer lo que se nos venía en gana. Y Pablo nunca dijo eso. Entonces, mis hermanos, vamos a abrir el panorama, vamos a abrirlo mucho más a estos dos marcos. Recuerdan que eran dos marcos, un rey que no puso condiciones, un rey que se rebajó al perdido, por decirlo así, al derrotado, y lo llama a cenar, como en el caso de Menfiboset. Y eso es lo que el Señor, o sea, lo que el Señor nos está diciendo a usted, a mí, que no es porque usted cumplió o no cumplió, porque tiene un vestido, porque hace o no hace. Es porque se está viendo el carácter de Dios. Y aquí yo quiero hablar un poquito sobre los padres y hacerle una pregunta a ustedes. Si me responden de pronto ahí en el chat. Si como padre te pudieras anticipar a los fracasos de tus hijos, ¿tú lo harías? Una pregunta muy interesante. Tú como padre, si tú supieras que tu hijo va a caerse, ¿tú te anticiparías a esos fracasos de tus hijos como padre? Si tú supieras que ese niño que viene allá en la cicla se va a caer 3 metros más adelante, ¿tú correrías para que él no se caiga? Pues yo personalmente creo que en nuestra naturaleza humana, en nuestra naturaleza terrenal, lo haríamos, ¿verdad? Lo haríamos. Pero es muy difícil para nosotros es muy difícil que sepamos en verdad cuáles van a ser los fracasos de nuestros hijos. Y desafortunadamente o afortunadamente no podemos. Pero lo que sí podemos es ayudarlos a que aprendan a resolver sus problemas, a que aprendan a salir adelante, a que no dependan de nosotros. Y yo les animo, mis hermanos, a que miremos un poquito a Dios en esa condición, ¿no? A Dios, ¿tú crees que Dios sabía que Adán y Eva iban a caer? Que después de la creación y haberle entregado todo, Adán y Eva iban a pecar. Sí, definitivamente Dios sabía, porque si no, Dios no sería Dios. Pero ¿recuerdan esa pregunta que le hicieron a John MacArthur, el predicador, un niño? ¿Por qué no los detuvo? Si iban a caer, ¿por qué no los detuvo? ¿No? Y yo creo que allí es donde empezamos a ver todo el orden de la escritura, porque si usted mira un poco más allá de lo que nosotros estamos observando en este momento, mis hermanos, y observamos un poquito más allá, vemos en esa historia que narramos hace 8 días, cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando fue la caída, cuando fue la inundación de Noé, cuando fue el llamamiento de Abraham, el llamamiento a Moisés, el pacto con David y el nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo, lo que nosotros vemos es que el Dios de la creación, ese Dios que tiene existencia propia, ese Dios que es inmutable, que no cambia, ese Dios que es eterno, que es omnipresente, que es omnisciente, que es omnipotente y soberano, ese Dios, hermanos, nos muestra en cada uno de esos actos su sello de santidad, de ser único, su sello de rectitud y justicia, su sello de amor, bondad y misericordia, su sello de verdad.
Nosotros vemos ahí en esa línea, desde la creación hasta ahora, las características de ese Dios, los atributos de ese Dios. Un Dios que creó todos los cielos y la tierra, que sabe que Adán y Eva iban a pecar. Dios, mis hermanos, yo creo firmemente que Dios sabía, Dios sí sabía que íbamos a caer. Dios sabía que íbamos a pecar, Dios sabía que nosotros le íbamos a fallar. Y entonces, obviamente, Dios tuvo que diseñar un plan, pero ese plan, si sabía, lo tuvo que diseñar desde antes. No lo diseñó en Génesis 3, cuando nos muestra que el Señor promete que destruiría la cabeza de la serpiente. Entonces, si Dios sabía, el plan tenía que estar desde antes. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? O sea, si yo sé que mi hijo se va a golpear, que puede caerse de la bicicleta y se puede raspar, se puede tener algún tipo de lesión, seguramente yo le pongo casco, seguramente yo le pongo coderas, seguramente le compro el equipo de protección, pero sin embargo, si es el riesgo inminente y si yo llego a saber que él toma la decisión de no ponerse el casco, yo por eso no lo voy a dejar. Yo por eso no lo voy a abandonar. Yo por eso no voy a abandonar a mis hijas. O sea, mis hijas pueden hacerme lo que quieran, pero serán mis hijas siempre, siempre. Estarán bravas conmigo, pero seguirán siendo mis hijas para mí. Siempre. Siempre podrán contar conmigo. Siempre. Siempre sacaré el botiquín para ayudarlas, para sanarlas. Pero lo que no puedo evitar es las decisiones que ellas escojan. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahora, yo no soy Dios para saber qué me puedan hacer ellas, qué puedo hacer yo, cómo me puedo anticipar. Y yo creo que si usted como padre lo supiera, pues lo haría. Pero Dios no opera así como nosotros. Dios nos probó, Dios dejó que el hombre cayera. Dios, entonces, seguramente, si Él lo sabía, como Él lo sabía, porque la Biblia nos dice que Él lo sabía, entonces toda esa naturaleza del Dios que supervisa todo, que controla todo, que permite todo, que todo tiene un propósito y que necesitamos es hablar con Él, es decir, conocerlo a Él. Fíjense ustedes cómo encaja todo esto con lo que hemos venido aprendiendo en los últimos años. Entonces ese Dios todopoderoso existe, nos ama, es santo, es recto y justo, es amoroso, misericordioso y bondadoso y posee la verdad. Diseñó un plan desde antes. Y si diseñó un plan desde antes, sabiendo que el ser que iba a crear le iba a fallar, entonces bendito Dios por ese plan, mis hermanos, porque en ese plan mostraba toda su naturaleza de amor, de bondad y de misericordia. Y las cosas cambian radicalmente si el plan fue hecho antes de, con la presencia de Dios, presencia, no presencia, sino preconocimiento de Dios, que el hombre le iba a fallar. Es tanto como si yo me subiera a un bote y dijera, este bote no resiste a la presión del agua y se va a empezar a meter el agua. Entonces yo, antes de subirme, antes del problema, lleve un parche para tapar eso, esa visa que se crea para que no se inunde el barco, el bote. Entonces si yo sé que va a fallar y llevo ese plan antes, significa que las cosas las estoy controlando, pero además significa que Dios tiene un propósito con esa experiencia. Y vamos a ver entonces a través de la palabra de Efesios capítulo 3, verso 9, algo sorprendente, algo que estaba ahí pero escondido. Dice el apóstol Pablo, fui elegido para explicarles a todos, repita conmigo, fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios. Amén. ¿El qué? El misterioso plan de Dios.
el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. O sea, hubo un plan de Dios que desde el comienzo estuvo oculto. ¿Me está escuchando? Le estoy diciendo, y me devuelvo para decirle, entonces hubo un plan desde antes. Un plan que estuvo oculto. Y dice el apóstol Pablo que él fue escogido para explicarle al mundo ese plan oculto. Lo que le quiero decir hoy, mis hermanos, es que Dios tuvo un plan oculto antes del comienzo del universo, antes del comienzo de la creación como tal. Un plan oculto. Dice el verso 10, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. O sea que Dios nos escogió a nosotros, la iglesia, a usted, mi hermano, para dar a conocer esa sabiduría, ese plan oculto que estaba desde antes de la creación, oculto a los ángeles, oculto a toda la creación, pero que estaba desde antes. Verso 11. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Jesucristo nuestro Señor. Dice, ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué llevó a cabo Jesucristo nuestro Señor? Ese plan oculto, que ahora nos lo ha dado a conocer a nosotros. Gracias a Cristo, verso 12, y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda fidelidad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Entonces miren, mis hermanos, que aparece un tema nuevo para nosotros, o que no es nuevo, pero que no lo habíamos valorado como tal. El plan oculto de Dios. El plan oculto de Dios. Dígale al que está al lado suyo, el plan oculto de Dios. El plan oculto de Dios desde el comienzo, desde el principio de la creación del universo. Miren, hermanos, uno no puede decir, este edificio yo lo empecé a hacer y después hice el plan. No, primero uno hace el plan y después lo ejecuta. Lo que el Señor le está revelando hoy a usted, a mí, es que formamos parte de un plan perfecto de Dios que es eterno. Un plan que no había sido revelado a los hombres. Un plan que se ejecutó por medio de Jesucristo. Cuando hay un plan, se sigue ese plan. Cuando hay un plan, hay un orden. Cuando hay un plan, hay un ejecutor de ese plan. Cuando hay un plan, hay un propósito. Cuando hay un plan, hay una inteligencia superior. Y qué bendición que nosotros nos enteremos hoy de ese plan de Dios para con todo el universo, hermanos. O sea, entienda que Dios hoy le está dando a conocer a usted. Yo no sé si usted lo sabía, si usted lo sabía. Gloria a Dios. Yo no me enteré sino hasta estos días que estuve orando sobre ese plan oculto. ¿En qué consistía ese plan oculto? ¿Qué cambia nuestra vida ese plan oculto? Vamos a escudriñarlo a través de la Escritura. Por favor, no se distraigan ni me distraiga nadie por allá, ¿verdad? Dice la palabra en Juan 17:24, Padre, quiero que los que me diste estén conmigo, donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste,
porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Gloria a Dios. ¿Cómo es eso? El Padre, el Hijo y el Espíritu, antes de que comenzara la construcción de este mundo, ya tenían su comunión, ya estaban unidos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Antes de que comenzara este mundo, antes de que se iniciara este mundo. Es decir, esa palabra de Efesios 3, del 9 al 13 que acabamos de leer, está respaldada con palabras de Cristo Jesús en Juan 17, 24, orando con él y dice, entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Escuchen muy bien, gloria a Dios. Miren, tremendo, esto es espectacular. Yo no sé si usted me está comprendiendo, por eso necesito que usted esté atento. Sin atención no hay aquí aprendizaje, no hay obra del Espíritu Santo. No, si nos dejamos distraer de las aves, de los espinos, perdemos. Escuche muy bien. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No fue por lo que nosotros hicimos, es decir, aquí está lo que nosotros hicimos y no fue por eso que nos llamó. Lo que usted hizo está en el siglo XX, siglo XXI, perfecto. Siglo XX y siglo XXI que usted nació y está escuchando la palabra de Dios. De pronto algunos del siglo XX. Entonces no fue por eso que usted hizo. Siglo XIX, XVIII, XVII, XX, XXI, no. Dice, sino según el propósito suyo. ¿Cuál es el propósito suyo? La gracia. ¿Cuál es la gracia? El pacto con Abraham. El pacto de la gracia, el evangelio que nos fue dado en Cristo Jesús antes, escuche, antes de los tiempos de los siglos, antes de la creación. O sea, nosotros creemos que el evangelio fue dado con Cristo Jesús hace 3,000 años, hace 2,000 años. No, fue antes de la creación. Léalo, 2 de Timoteo 1:9. El evangelio, el mensaje, la gracia, el pacto de la promesa fue antes de la creación. Entonces aquí están tus obras, año 2020. Y antes de la creación está el evangelio. ¿Cómo puede ser que sea salvo por las obras si el evangelio fue primero que las obras? No sé si me estoy haciendo entender, mis hermanos. O sea, si fue antes de que fuera creado todo esto, fue dado en Cristo Jesús desde antes de los tiempos, o sea, desde antes de la creación ya fue dada la gracia, fue dado el carácter de amor de Dios hacia nosotros. Entonces tenemos la certeza y la seguridad de que somos salvos por la gracia. Mateo capítulo 13, verso 35 dice la palabra: así se cumplió lo que había dicho Dios por medio del profeta. Escuche, les hablaré en parábolas, les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo. No estaba siendo creado el mundo y Dios ya se había reservado un plan, porque sabía que sus hijos iban a caer, que el hombre iba a caer. Y si Dios reservó ese plan desde antes, porque sabía que iba a caer, ¿cómo pretendes arreglar tu relación con Dios por medio de las obras? ¿Cómo pretendes siendo bueno desafiar el plan de Dios desde antes de la creación? O crees en ese plan antes o estás muerto. Así de sencillo.
Mateo 25:34 dice la palabra: entonces el rey dirá a los que están a su derecha. O sea, escogió, ¿no? Escogió. Entiéndanme muy bien que en ese momento Dios escogerá. No los escogió antes. Los escogió ahí. Vengan ustedes que son benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Miren, hermanos, esto es tan evidente que hasta en estos días yo lo veo. El reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Repito, no había sido creado el mundo y Dios ya había preparado todo el plan para salvarnos sin nosotros haber hecho nada. ¿Me comprende? El hombre no había hecho nada, pero por lo que Dios quería formar, con las características que Dios quería formar al hombre, no como un árbol, no como una vaca, como un tigre, como un león, sino como alguien parecido a él, tomara la decisión libre de caminar con él. Y no pudiera reclamarle nada. Es que yo he hecho, es que yo he orado, es que yo ministro en la iglesia. Desde antes de la creación del mundo está preparada esta noticia, ese reino para nosotros, sin que hubiéramos hecho absolutamente nada. El secreto mejor guardado, mi hermano. Hoy está llegando esa buena noticia, el verdadero evangelio a tu corazón. Mira lo que dice Romanos 16, verso 25 al 27. Dice la palabra de Dios: que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecernos, tal como expresa la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles. Un plan que estuvo guardado en el secreto desde el principio del tiempo. Aleluya. Miren, hermanos, tremendo me parece. Espectacular, mi hermano. Un plan que estuvo guardado en el secreto desde el principio del tiempo. Gloria a Dios. Desde el principio ese plan estuvo guardado, estuvo escondido. Es que lo que yo estoy haciendo es esto, salvándolos, mostrándoles mi amor, mi bondad, mi santidad, mi gracia, mi verdad. ¿Lo crees? ¿Puedes creer en el mensaje? Pero ahora, tal como lo predijeron los profetas, verso 26, y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles, o sea, a todos nosotros. Ese mensaje, ese plan se da a conocer a todos los gentiles en todas partes para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Toda la gloria sea para el único sabio Dios eternamente por medio de Jesucristo. Amén. ¿No le parece a usted extraordinario? ¿No le parece a usted maravilloso? ¿Por qué somos aceptados por Dios? ¿Por qué somos amados por Dios? Si somos hijos que caemos, como los israelitas, como los judíos. Porque hay un plan desde antes. Un plan que revela el carácter de Dios. Un plan que revela el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. El plan de la revelación de Dios al mundo. Desde antes de la creación, Dios sabía que tú ibas a pecar, que Adán y Eva iban a pecar, pero tenía el plan de salvación, el plan de mostrar su amor, su misericordia, lo que Él era. Gloria a Dios. Segunda Timoteo, capítulo 1, verso 9 al verso 11 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Escúcheme, ¿antes de qué? Antes de los tiempos, de los siglos. Eso significa antes de la creación. Antes
de la creación, hermanos. Miren, escúcheme, quien nos salvó y llamó, escuchen, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito, según el plan suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición manifestado. Ese plan fue manifestado, dado a conocer por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ya lo habíamos leído. ¿Y eso qué significa, mi hermano? ¿Eso qué significa para nosotros? Eso significa tantas cosas maravillosas. Eso significa que en el plan de Dios antes de la creación, Dios te había ya brindado la libertad, la sanidad, el perdón. Y cuando uno mira, mis queridos hermanos, cuando uno mira entonces todo ese proceso de creación de Dios, ese sello del amor de Dios, esa tolerancia de Dios con su pueblo, esa prédica que Dios nos dio el viernes, de dónde está la carta de divorcio, dónde está la factura de venta de ustedes. Tengo que aclarar algo. Según el judaísmo, quien le da la carta de divorcio al cónyuge es el esposo. Porque en el judaísmo el esposo es el que adquiere la esposa. No es como en nuestro pensamiento occidental, que los dos se ponen de acuerdo. No, en el judaísmo es que el esposo adquiere la esposa. Y si no está de acuerdo, él es el que la despide. La esposa nunca despide al esposo. Pero miren cómo se comportó el pueblo de Israel. Como si la esposa hubiese sido el esposo y despidió a su esposo, despidió a Dios y le fue infiel a Dios, así como nosotros también le hemos sido infiel a Dios. Pero dice la palabra que aún siendo infieles, Él permanece siendo fiel. O sea, ¿qué esposo como nuestro Dios que soporta todo esos desaires, que soporta las infidelidades, que nosotros le digamos no a Él, pero sí a otras cosas del mundo? ¿Qué Dios como Él? Solo un Dios que haya hecho un pacto desde antes de crearnos, fiel a su pacto de amarnos y de proveernos a alguien que pagara por nosotros para que nosotros viviéramos con Él. Y usted se va a sorprender de esta palabra que está aquí, que tengo, Apocalipsis 13, 18, mi querido hermano. Apocalipsis capítulo 13, verso 18. Observe lo que dice. Hablando de la bestia y el anticristo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. O sea, ¿quiénes no la adoraron? Miren lo oculto que está ahí. ¿Quiénes no adoraron a la bestia? Los que sí estaban escritos en el libro de la vida. Porque los que no estaban escritos fueron los que la adoraron. ¿Correcto? ¿Me he hecho entender, iglesia? Dice, los que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¡Wow! Escúcheme. Pero yo creí, mire lo que dice, que fue inmolado. La versión Jerusalén dice que fue degollado desde el principio del mundo, desde la creación del mundo. ¿Cómo? ¿No fue hace 2000 años?
¿Me está escuchando lo que yo le quiero decir hoy? Perdónme, yo voy a cambiar aquí la cámara para que pueda ver bien. ¿Me está escuchando, mi hermano? Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. O sea, los que sí estaban escritos en el libro de la vida, que somos nosotros, no adoramos a la bestia. El libro de la vida, el del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que en el plan de Dios, escúcheme muy bien, en el plan de Dios, no aquí cuando Cristo lo crucificaron en la cruz del Calvario, no aquí, sino antes, en el plan de Dios, aquí en el plan de Dios, para que nosotros viéramos esto, ya el Señor, desde antes de la creación, había decidido entregar a su Hijo por usted, por mí. Desde antes de la creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron: el hombre va a fallar, Jesús, tú vas y paga por ellos. ¿No les parece extraordinario? ¿No le parece extraordinario que hayamos sido escogidos desde antes? Que desde antes Dios determinó que fuéramos salvos. Desde antes Dios nos predestinó para que en Cristo Jesús fuéramos salvos. Pero hay gente que no registró su libro en el libro de la vida. Hay gente que no creyó. Y ese propósito de Dios, ese plan de Dios, no lo vieron, no lo escucharon, no lo recibieron y rechazaron la única oportunidad de salvación creada desde antes de los siglos. No hay nada que tú hagas aquí en la tierra aparte de creer en Cristo Jesús, en ese plan desde antes de la creación del mundo, para que tú seas salvo, tú y tu casa. Tito 1:2 dice: es en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Fue una promesa desde antes de la creación del mundo. Desde antes que tú existieras, prometió que Él pagaría por nosotros. Pagó, fue inmolado antes que incluso Adán y Eva hubiera cometido pecado. ¿Por qué no mató a Adán y Eva si Él dijo que morirían de una vez? ¿Por qué no los mató de una vez? Por ese pacto que había hecho desde antes. Porque ahí se muestra la misericordia y la bondad de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, Tito 1:2, esta verdad les da confianza a los que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Mis hermanos, el Evangelio, la noticia que nos trajo Jesucristo, ya estaba dada desde antes de la creación del mundo y Él nos la comunicó a nosotros. Estaba guardada, era el plan oculto para cada uno de nosotros. Miren, vamos a otra palabra que está en Primera de Pedro 1:18. Dice así la palabra, Primera de Pedro 1:18 al 21. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes que comenzara el mundo, para que pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Por medio de Jesucristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Escúcheme, Dios lo eligió a Él como rescate por nosotros mucho antes de que comenzara el mundo. ¿No les parece que entonces todo esto, mis hermanos,
Todo esto que estamos viendo acá, con todo respeto, mis hermanos, todo esto no nos está mostrando el carácter de Dios en ese plan que fue desde antes. Desde antes. ¿No creen ustedes, mis hermanos, que Dios en su amor y en su misericordia, a través de todos estos acontecimientos de la creación, de la caída, del pacto con Noé, del pacto con Abraham, del pacto con Moisés, del pacto con David, del nuevo pacto, todo esto obedecía a un plan para que conociéramos al único y verdadero Dios, santo, recto y justo, amoroso y misericordioso y de bondad, que supervisa, controla, permite, todo tiene un propósito y quiere que estemos con Él. El cordero que fue inmolado antes, el plan que fue creado antes para nuestra salvación. Isaías 1:3 dice: hasta un buey conoce a su dueño y un burro reconoce los cuidados de su amo, pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. Y cuando vi esto, hermanos, sentí esta mañana unas ganas de llorar. Me quebrantó esta palabra porque, ¿saben? Nosotros tenemos perritos acá. Y esos perritos nos reconocen a nosotros, reconocen a mis hijas, a mi esposa, se alegran cuando nos ven en las mañanas, ladran de alegría, reconocen los buenos tratos que nosotros le damos. Si nosotros los tratáramos mal, huirían de nosotros. Hasta un buey conoce a su dueño, hasta un burro reconoce los cuidados de su amo, pero nosotros no reconocemos la misericordia de Dios, ese amor de Dios, que escuche muy bien, se lo está expresando Dios antes de la creación del mundo por ti. Sabiendo que íbamos a fallar, presenta todo un plan de salvación para nosotros. Primera de Corintios 2:16-13 dice: sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, si hablo palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Antes que comenzara el mundo, escuche. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quien Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu. Escuchen. Fue por medio de su Espíritu que estamos ahorita escuchando y viendo esto. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu da. Usamos palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Gloria a Dios, mis hermanos. Hoy no seamos tercos ni obstinados. Hoy reconozca que esa crucifixión de Jesucristo obedeció la buena noticia a un plan antes de la creación para mostrar el amor inconmensurable de Dios para con nosotros. ¿Tú lo crees? ¿Tú recibes esta buena noticia hoy, mi querido hermano, mi querida hermana? ¿Tú crees
en esta noticia que Dios hoy te ha regalado? Gracias, Señor, por el privilegio que nos das. Gracias, Dios, por revelarnos los secretos y los tesoros escondidos. Gracias, Señor. Hoy es un día de bendición para todos nosotros, para ustedes, que podemos determinar entonces, sellar entonces que la salvación no es por obras. No puede ser por obras. No puede ser según el pacto de la ley, sino el pacto de la gracia, que fue la promesa de Dios, que fue el plan de Dios, enmarcado en ese amor de Dios y en ese plan antes de la creación del mundo. No fue que, ¿qué vamos a hacer? El hombre pecó. Dios se metió en un problema porque el hombre pecó. ¿Ahora qué vamos a hacer? No, pues ¿qué hacemos? No fue así como lo hemos imaginado. No fue así. Dios sabía que el hombre le iba a fallar, pero quería que el hombre conociera su amor y se rindiera a ese Dios maravilloso, único y soberano, por amor, no por una ley, no porque me toca, para obedecerle a Dios, a ese Dios de amor y vivir con Él eternamente. Por eso lo dice 2 de Tesalonicenses 2, 13 al 17. En cuanto a nosotros, discúlpenme, hermanos. En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos, y por creer en la verdad. Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos, tanto en persona como por carta. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios Padre, quien nos amó por su gracia, nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Amén. No podemos más que dar gracias, mis hermanos. No podemos más que dar gracias. De ver hoy con los ojos del Espíritu ese plan de Dios tan maravilloso para con la humanidad. La gente dice: Señor, ¿por qué me has dejado? No, Él prometió nunca dejarnos, nunca abandonarnos. Él siempre está con nosotros, porque si tú crees que ese plan fue desde antes de la creación, ya no estarás dependiendo de la ley, ya no estarás dependiendo de las normas, ya no estarás dependiendo de si hice o no hice. Vas a querer buscarlo, vas a querer honrarlo, vas a querer amarlo, vas a querer conocerlo. Y de la manera que tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste en la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Juan capítulo 17. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartimos antes de que comenzara el mundo.
Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Hermanos, hoy vamos a cenar de una manera diferente. Hoy tenemos esta cena pensando no solo en la cruz de Cristo, sino en el momento en que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo tomó la decisión desde antes de la creación de la tierra, del universo, de Adán y Eva, para ofrecer su vida por nosotros. Hoy yo tengo una certeza como nunca antes en mi vida. La plena seguridad en Cristo Jesús de la salvación, porque es un regalo de Dios prometido desde antes de la creación del mundo para todos los que creen. Y por eso es que hemos sido destinados, predestinados para ser salvos por medio de la locura de la predicación de este evangelio, el amor de Dios. Tanto amó, ahora sí entiende, tanto amó Dios al mundo, a las personas, que dio a su Hijo unigénito desde antes de la creación. No fue después de Adán y Eva, fue desde antes que Él determinó que así serían las cosas. Y eso lo que me revela es un Dios que te ama y que no hay nadie que te pueda amar como Él. Por eso el apóstol Pablo en la cena dice estas palabras: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Imagínense ese momento, el momento en que el secreto mejor guardado del mundo se iba a mostrar. El secreto desde antes de la creación, del corazón del Padre para nosotros. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen y coman. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coman así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Si tú no te das cuenta que en este momento estás haciendo memoria de la promesa de Dios, desde antes de la creación, que se formalizó en Cristo Jesús para el perdón de tus pecados, si no te das cuenta que fue por la gracia que Dios te escogió y te llamó, entonces de nada sirvió que Cristo hubiera muerto en la cruz del Calvario
porque el mensaje se hace nada. La promesa se hace nada. Y dice por eso, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Hoy que tú tienes este pan y tienes esta copa, yo te pregunto si crees en ese mensaje desde antes de la creación del mundo. Y si tú crees, come en el nombre de Jesús. Podemos cenar. Gloria a Dios, mis hermanos. Espero de todo corazón que esto haya sido de bendición para todos ustedes, que haya sido para ustedes y para cada uno el fundamento que cambie su vida a partir de ahora, que sea para ustedes esa comunión y esa vida eterna, con la certeza y la seguridad por la palabra. Escuche, por la palabra de Dios, que eso se decidió antes, no ahora. No, en verdad no tenemos, digámoslo así, nada que ver con esto, sino que más bien salió del corazón de Dios. Dios los bendiga, mis hermanos, y Dios los lleve cada vez más a crecer en el conocimiento y la verdad que nos hace libres por el poder de la palabra de Dios. Es Dios mismo quien nos llamó y nos escogió, y no somos nosotros. Ahora busquemos por la palabra de Dios la obediencia a Él, la vida eterna, el amor y la gracia de Dios. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, que Dios los guarde, que Dios los proteja y que Dios los llene cada vez más para honra y gloria de su nombre. Dios los bendiga. Nos vemos pasado mañana en el devocional a las 5:45. Un abrazo para todos. Dios les bendiga.